Chicos, ¿cómo estoy con la Vamos, pronunciación de las palabras? vamos que vos podés. Consultor político, que está en comunicación acá con Zona de Giro para poder analizar un poquito más lo que pasó tanto en Formosa como en Santa Fe. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes a todos. ¿Qué haces, Alan? Buen día, más buenas tardes. Pasa que fue un día largo anoche. Buen día, sí, buen Eh, mediodía, estamos ahí en el medio. sí. No sé si me ven ahí. Perfectamente. Perfecto. Perfectamente. Hola Pedro, hola Mechi, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Alan? Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, veníamos diciendo que fue un fin de semana electoral y ganó el peronismo, tanto en Formosa como en Santa Fe, ¿no? ¿Qué Sí. análisis haces más o menos de lo que estuvo pasando el fin de semana, sobre todo con este dato que sigue repitiéndose del ausentismo electoral, ¿no? Poca gente que está yendo a votar. Bueno, en principio creo que esa es la primera foto a considerar. El ganador en Santa Fe es la indiferencia. Mm. Se rompe un nuevo piso histórico que había sido el de las PASO en abril del 53% y ayer votó el 48%. O Menos de sea la que mitad. digamos que Increíble todo eso. análisis que se haga parte de que estamos hablando de la mitad de la torta, cómo se Ujú. reparte la mitad de la torta que fue a votar, ¿sí? Sí, muy loco ahí también Eh, esto de que se decía, no, la constituyente es claramente la gente no está motivada a ir a votar a la constituyente, que va a haber más electores en las provinciales legislativas, y no. no, totalmente. Ahí, Pedro, eh, hay una muy baja participación, hubo una muy baja participación el día de ayer. Creo que la política va a tener que tomar nota de esta situación y todo análisis posterior de quién ganó y demás viene con esta atenuante, al cual claramente hay que trabajar, ¿no? El peronismo ganó, sí, en Rosario y en los principales centros urbanos, en los 10 principales, creo que se quedó con 6, ahí yo les pasé unos soportes gráficos, pero si tenemos una mirada más, la foto favorece a Puyaro. Claro. Ujú. ¿Qué les quiero decir? Hay dos lecturas posibles de una, el oficialismo provincial con un mapa rojo, en el cual le mando un mensaje tal vez al intento de desembarco de la libertad avanza, con una frase radical, la casa está en orden. El Eh, mapa rojo. el mapa rojo, exactamente. Hay un mapa rojo de Santa Fe pintada en la cual se ganó en 266 localidades, después fueron 265, bueno, pero el dato y la lectura que hace el oficialismo, el Frente Unidos, en un marco en el cual la elección se desdobló, Ujú. es que se evitó el desembarco libertario. Ujú. La libertad avanza hoy, sí, en Santa Fe es un tercio, Claro, porque no ayer es una alternativa se, ahora. se los vio muy contentos. Incluso Karina Milei tuiteó Sí. que la Libertad Avanza pasaba a tener 0 a 30 bancas. O sea, también se agarró de algo para festejar, ¿no? Sí, fue una victoria igualmente, digo, porque es la primera vez que ganan así Claro. en esta provincia. No, ni hablar. A ver, acá hay una cuestión en la que la libertad avanza. Empieza el camino para tener una oferta política en el distrito, pero cuando se analiza las principales localidades, solo logró imponerse en una sola, que es en Villa Constitución. Que ahí hay una Mm. paradoja interesante, porque es donde está Sindar, que es Mm. una fundidora muy importante, pero la libertad avanza ganó. En cuanto al peronismo, se dio el triunfo, tal vez el que tuvo mayor resonancia, que es el de Juan Monteverde en Rosario, Claro. con una versión similar a la de Santoro, ¿sí? Digamos, un candidato diferente que juega con la estructura del peronismo. Y que bueno, obviamente la lectura es bien localista, porque el proyecto de Juan Monteverde es ser intendente en 2 años. Ujú. Eh, Tuvo mucha resonancia en su momento el tema de Cristina porque la situación de Cristina lo pone en una situación a Monteverde y él evitó una discusión nacional en lo que fue la elección de Rosario, lo cual le permitió tal vez dar una oferta más territorial
que apunta a plebiscitar las deficiencias de gestión del municipio de Rosario y con una mirada a futuro, ¿sí? Y en ese sentido también el dato es que la remontada del oficialismo local, un oficialismo que estaba muy golpeado porque había sacado un 9,5 la candidata en las PASO y llegó a un 25. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Cómo haces la lectura de lo que pasó en Formosa también, ¿no? Algo que, bueno, en realidad no cambió, digo, se mantuvo todo bastante como siempre, pero ¿qué lectura haces yéndonos hacia el norte del país? No, hacia el norte, si hablaba de que Puyaro tiene la casa de norte en Infran, ¿qué hay que decirle, no? Claro. No, bueno, no hay ningún tipo de sorpresa. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que el formoseño sigue eligiendo a Insfran? No, yo creo que ahí hay una tradición política muy fuerte relacionada con el peronismo, hay Ujú. una estructura de poder enorme y también hay una cuestión que es la estrategia que muchos gobernadores han seleccionado, que es desdoblar las elecciones y no nacionalizarlas, Claro. para evitar la fuerza que puede llegar a tener Milei compitiendo directamente en sus distritos. Claro. Porque una cosa es La Libertad Avanza como marca, otra cosa ya es Milei. Sí, que tiene Javier. mucho más empuje que el partido político, digo, mismo ellos lo usan como una estrategia política, tal es mi ley, o sea, es básicamente su lema de campaña. Exactamente, no es La Libertad Avanza, no era ponerle a cada candidato solamente el sello, es directamente nominalizarlo, es decir, Juan Pedro Aliart es Milei, Adorni Ujú. es Milei, y así. Eh, Obviamente que el sello, por ejemplo, en las constituyentes que la aportó Nicolás Mayoraz, terminó tercero en Santa Fe. Ujú. Ujú. En Rosario, Juan Pedro Aliar, que era un periodista conocido, le dio un atributo superior por sobre el sello. Eh, pero bueno, o sea, yo creo que más peso que el propio sello de La Libertad Avanza lo tiene Milei. Entonces, por eso se da esta combinación. ¿Y ahí cómo lees, Alan, lo que puede pasar en octubre, en Santa Fe particularmente? Bueno, en octubre hay que ver qué pasa porque Puyaro llega con el Frente Unidos, el Frente del Frente, llega con todo digamos, el voto antiperonista, antikirchnerista, que son 2/3 de Santa Fe, antes de la existencia de La Libertad Avanza con una oferta política en el distrito. Claro. Ahora ese tercio entró en crisis, digamos, él no lo controla totalmente, por eso es esta necesidad de mostrar el mapa rojo. Claro. O sea, puede haber una performance mejor de la Libertad Avanza en octubre que la que hubo ahora. Sí, totalmente, con un clima nacional sí. Ya vemos que acá el clima electoral fue bajo, la gente directamente eligió no escuchar a la política, Ujú. o sea, ese fue el mensaje. Y en ese clima se puede generar obviamente a octubre, ¿no? Sí. Yo creo que la Libertad Avanza va a estar mucho más competitivo para unas elecciones Ujú. nacionales. ¿Y qué crees, bueno, de cara a octubre, qué decisiones están tomando o qué medidas están tomando desde la política para poder aumentar la participación electoral, ¿no? Más allá de una campaña política, digo, común y corriente, ¿cómo crees que le importa a los candidatos todo este tema del ausentismo electoral? Bueno, yo creo que ayer fue todo festejos, ¿no? Mm. Decir, bueno, vamos a sacar calculadoras, quién entró, quién no entró. Pero si vamos a el funcionamiento democrático, vamos cada vez más hacia una democracia intensas, Ujú. Mm. donde en realidad la representación es de la mitad de la torta, pero es hacia el todo. Entonces ahí va a haber un problema que va a acentuar, creo yo, si sigue esta tendencia, ¿no? A la baja participación. Y obviamente, si esto no se escucha tarde o temprano, la política va a tener que rever su forma de comunicar y su forma de comunicar y su forma de conectarse con el público. Totalmente. Eh, es una obligación ya casi, porque no se puede negar, más allá del festejo, más allá de, digamos, del lugar que se ocupe.
Sí, es algo que Eh, que se apueste a ser una minoría intensa y a fomentar esa democracia de minorías intensas que decís. Sí, 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 totalmente. A ver, bueno, esto, ya el libro recontra mil citado de los ingenieros del caos, de Empoli, habla de una democracia centrífuga, no centrípeta. Cada vez nos vamos más hacia los extremos y no hacia el centro. Entonces, por esto esta necesidad de formar pequeñas minorías intolerantes para Claro, pujar, para ver cómo forzamos al medio a polarizarse, ¿no? sí, sí, segmentar. Entonces, lo estamos viendo con múltiples casos de coyuntura, ¿no? Justo estaban hablando, digamos, de, bueno, lo que pasó con Conan, la discusión de Conan, o lo que está pasando con Julián Mengolini, o sea, casos todos los días, cualquier cantidad. Sí, sí, polarizar Eh, ahí un poco la opinión pública para que eso también después se traduzca en las urnas. Alan, te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente volvamos a hablar en otra oportunidad. Así que muchas gracias por este análisis. Saludos y bueno, buen programa. Gracias, muchas gracias. Abrazo, Alan. Bueno, muy interesante lo que Sí, decía me quedé con un porque... dato. A ver. Constitución y la libertad avanza. mm, O sea, es uno de las zonas, él decía Sindar, ¿no? El lugar donde sí, realmente se cocina mucho de lo que es podemos decir, en términos tradicionales, la lucha de clases. no, En Santa claro. Fe, bueno, ganó la libertad avanza. Me Mirá. gustaría preguntarle ahí a Diego cuando lo tengamos. Sí, totalmente. No, y además un panorama en el que te estás perdiendo. Digo, hay un montón de votos ahí sueltos, sin destino, que son valiosísimos Sí. para la política. Así que me imagino que están ahí, por lo menos de analizar qué está pasando ahí y capitalizar esos votos, me imagino. Y de cara a octubre va a ser clave, eso por lo menos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Estamos con vino el entrevistado. Ya estamos. ¿Podés creer? Estamos en compañía. Estamos en compañía. Rosendo Grobo Copatel, politólogo, emprendedor y creador de contenido. Tiene 2 canales de YouTube, @Análisis Bien Argentino y Rosendo Grobo.